Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Oh. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, ¿quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Amada Iglesia, el Señor les bendiga en este día especial en el que nos conectamos por este medio para seguir compartiendo la palabra del Señor, para seguir creciendo en el nombre de nuestro Dios, creciendo en la fe como hermanos en Cristo que somos. Amén. Es un privilegio siempre compartir la palabra del Señor y espero en el nombre del Señor Jesús que Él sea hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, que realmente la palabra que Él hoy quiere traer a nuestra vida nos llene de una manera especial. Y vamos a comenzar este tiempo orando para que el Señor sea disponiendo nuestro corazón, para que
la semilla que Él trae para nosotros caiga en tierra fértil como debe ser y podamos dar fruto, que a eso estamos llamados, amada iglesia. Oramos. Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio de escuchar tu palabra, por el privilegio que tenemos de poder escudriñar tus escrituras, Señor, porque dice tu palabra que todo lo que está allí escrito, Señor, es para nuestra enseñanza, para redarguirnos, para instruirnos, Señor, para seguir creciendo, Padre Celestial, en nuestra fe, en nuestro conocimiento de ti, de lo que tú anhelas para nosotros como hijos, Señor, de las promesas que tú tienes, Señor, pero también de las demandas que tú haces de nosotros como hijos que somos, Padre. Te damos gracias porque es un privilegio el que tenemos, Señor, el poder abrir las escrituras, Señor, en otros lugares. No lo pueden hacer o no pueden acceder de la manera que nosotros sí podemos. Y por eso te pedimos, Señor, que cada uno de esos tiempos lo podamos valorar de la manera que es correcta, Señor, y que aprendamos a la luz de tu palabra. Háblanos, Señor, que sean tus palabras lo que realmente se pueda hablar el día de hoy, que no sea solamente palabra de hombre, Señor, que no sea palabra de hombre, sino que provenga de tu Espíritu, Señor, lo que nos quieres hablar. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, le quiero invitar a que busquemos en la palabra del Señor en Mateo capítulo 5. Nosotros vamos a leer el verso 13 al 16. 5, 13 al 16. Vamos a tener también otros textos que vamos a ir buscando a lo largo de que desarrollemos esta palabra que Dios nos tiene. Pero este es el texto base. Mateo 5, 13 al 16. Y el título que el Señor me dio para esta palabra es Seamos luz y sal. Y creo que con este título usted ya tiene en mente sobre qué pasaje bíblico el Señor nos va a hablar en este día en el que estamos escuchando esta palabra. Entonces Mateo 5, verso 13 al 16, yo lo voy a leer en la Reina Valera, pero usted me sigue en la versión que usted tenga. Dice la palabra del Señor: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Tremenda palabra la que el Señor nos habla hoy. Y esta palabra, iglesia, es una palabra un poco confrontativa también para nosotros, en nuestro deber como iglesia, en nuestro deber como hijos de Dios, como luz y sal que somos llamados por el Señor Jesús aquí en este pasaje. Y para introducir un poco el texto, lo contrario a la luz son las tinieblas, ¿no? Es la oscuridad. Y si nosotros damos un vistazo a nuestro alrededor, por parte de las redes sociales, de las noticias que vemos día a día, de cómo está nuestro país, aún cómo están las cosas en el mundo, de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, nosotros podemos ver que pareciera que la oscuridad va de aumento en aumento, ¿no? Que cada vez los principios morales que antes nos gobernaban y que antes eran una generalidad, cada vez son más escasos, cada vez hay una mayor permisividad, ¿no? Cada vez la oscuridad sigue aumentando a nuestro alrededor. Y en la palabra vemos oscuridad también como tinieblas, ¿no? Como las tinieblas, todas las obras de las tinieblas. Y entre estas destaca algunas, ¿no? Que es como la ira, la contienda, la envidia, los homicidios, el chisme, todo lo que es corrupto, lo mentiroso y toda esta permisividad en distintas áreas de la vida que han hecho que de cierta manera la sociedad haya perdido muchísimo el norte en cuanto a los principios morales básicos, ¿no? Sino ya todo es permisible, pareciera, y como que es dado a la subjetividad de las personas. Y a medida que aumenta la oscuridad y que se va haciendo más densa, también hay algo que debe ser más visible, y es la luz. Y es que nosotros podemos ver que si de pronto es de día y encendemos la luz, pues como que no hay mucha diferencia entre dejarla encendida y apagada, ¿no?
Pero cuando se va haciendo oscuro y cuando la oscuridad aumenta, la luz se hace más visible. Entonces pensemos en un lugar muy oscuro, muy oscuro, pero nosotros encendemos un pequeño fósforo. Ese pequeño fósforo y ese pequeño haz de luz se va a notar mucho, tanto que nuestra mirada se desviaría hacia esa luz, pero no se fijaría tanto en la oscuridad, sino que la mirada se enfocaría en ese pequeño haz de luz. A eso es a lo que debemos apuntarle como iglesia, amados hermanos. Y es que si la luz está puesta en el lugar correcto y si la luz cumple su función, entonces la mirada de toda esa oscuridad se va a desviar hacia esa luz, porque es algo que es absolutamente visible y perceptible, que va a llamar la atención porque es diferente, es contrario, ¿no? Entonces el Señor Jesús en ese pasaje vemos cómo Él nos describe también como la sal de la tierra y como luz del mundo, y a través de ese pasaje y a través de ese estudio el Señor quiere que nosotros podamos ver lo que Él espera de nosotros como sal y como luz, ¿no? Y el primer punto que el Señor me regala es: como hijos de Dios somos luz y sal. Entonces es una afirmación: somos luz y somos sal. Y mientras meditaba un poco en este pasaje, pensaba en qué es la luz, ¿no? En qué es la sal, qué particularidades tiene la sal y tiene la luz. Entonces leamos en el versículo 13 sobre la sal: vosotros sois la sal de la tierra. Ya, es una afirmación, somos la sal de la tierra. Y pensaba un poco en esa particularidad, lo que decía esa descripción de la sal, y veía que la sal es un elemento que no es reemplazable fácilmente. Es decir, si nosotros, voy a hacer un ejemplo con el azúcar, ¿no? El azúcar puede ser reemplazable, por ejemplo, con la panela. Tú puedes endulzar con panela, puedes endulzar de pronto con miel, con stevia, no sé, son los que se me ocurren. Pero con la sal no pasa eso. Si tú le quieres dar sazón, si algo está bajo de sazón, lo que le agregas es sal, no le agregas otra cosa, le agregas sal. La sal es la que le da como esa sazón a las comidas, ¿no? Y la sal debe cumplir su función. Entonces, vemos que la sal casi que es única, que la sal es como algo que no puede ser reemplazable fácilmente, que se necesita, pero que también debe cumplir su función, ¿no? Porque si no, pues no sirve para nada. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora la luz, ¿no? El versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Entonces también es una afirmación del Señor Jesús. Y la luz, para que cumpla su función, tiene que ser visible. En medio de la oscuridad es visible. Ahora la pregunta es: ¿por qué nosotros somos luz y por qué nosotros somos sal? Somos luz y sal porque somos únicos. Somos luz y sal porque de pronto, ay no, es que yo soy una estrella que tiene luz propia y que alumbra todo alrededor. No es por eso, ¿verdad? Nosotros no podemos decir, ay no, ahora las estrellitas del momento, ahora el superluminar, mejor dicho, si tú no estás, se va la luz de mi vida. No, ¿cierto que no? Para nosotros la luz y la sal es algo mucho más profundo, es un concepto más profundo que el Señor Jesús tiene. Entonces, yo no soy luz y sal por mis cualidades personales, por quien soy yo, Tania, en este caso, o por quien eres tú, sino somos luz por algo especial y diferente. Y vamos a verlo en Juan capítulo 8, versículo 12. Juan 8:12. Dice la palabra: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces vemos que nosotros somos luz, no por nosotros, no por nuestras virtudes, no por nuestras cualidades, aunque las podamos tener, sino por algo especial. Y es porque Jesús es la luz, Jesucristo es la luz. Y dice la palabra que todo aquel que me sigue ya no estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso nos habla de un antes y un después. Entonces, antes de nosotros tener a Jesús en nuestra vida, la luz del mundo, y de seguirle y de tener la luz de la vida, nosotros estábamos en tinieblas. Entonces, ahí es cuando volvemos atrás un poco a la introducción, y es que tal vez antes del Señor Jesús en nuestra vida, nosotros podíamos ser iracundos, tal vez éramos chismosos, envidiosos, borrachos, gritones, malgeniados, que se maldecía por todo, que de 10 palabras 8 eran groserías, y entonces nuestra modo de hablar y conducirnos era distinto, ¿verdad?
Pero ahora la palabra de Dios dice que la luz de Cristo, la luz de Dios, la luz vino a nuestra vida y ahora nosotros tenemos la luz de la vida porque seguimos a Cristo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros realmente seguimos al Señor Jesús, en nosotros tiene que estar la luz de la vida, es decir, que en nosotros ya no están las tinieblas. Aún seguimos cayendo en pecado, claro, porque no somos perfectos. Aún seguimos siendo tentados, claro que sí, pero hubo un proceso de transformación, tuvo que haber un cambio, ¿no? Un cambio. Entonces, en Efesios 5:13 hay otra palabra muy chévere sobre esto de ser luz, ¿no? Y el capítulo 5 de Efesios tiene como título Andad como hijos de luz. En el versículo 13, la palabra dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, vemos que cuando el Señor Jesús vino a nuestra vida, su luz vino a nuestra vida, nuestras tinieblas se hicieron manifiestas, es decir, aquellas cosas que nosotros hacíamos cotidianamente y que nos parecían normal. De repente comenzamos a ver que no era normal estar maldiciendo todo el tiempo, que no es lo que Dios quiere para nosotros, que vivamos en la mentira, que vivamos en el engaño, que vivamos con envidias, que vivamos en borracheras, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que Él tiene otra cosa para nosotros. Entonces, la luz de Cristo ha manifestado nuestras tinieblas y ahora su luz permanece en nosotros porque le seguimos. Por eso somos luz y por eso somos sal. Ahora, eso como primer punto, ¿no? Como hijos de Dios somos luz y sal, ya es una afirmación. Como segundo punto, el Señor me daba esta frase. Suena redundante, pero es sal que sala y luz que alumbra. O sea que puede haber sal que no sale y que ha perdido su sabor y luz que dejó de alumbrar. Y eso es muy importante, iglesia, y aquí es donde el Señor tal vez nos va a hablar muy fuerte, pero también es necesario porque la gente necesita la luz de Cristo y necesita que seamos la sal de la tierra. Dice la palabra también en el versículo 13, luego de que hace la afirmación sobre la sal de la tierra, dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es tremenda esa palabra. Es tremenda esa palabra. Nosotros somos sal, pero resulta que la sal se puede desvanecer. Y si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para nada. El Señor lo describe así: no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, es importante que nosotros, en ese imaginario o en esa analogía que el Señor Jesús hace sobre la sal, pensemos en que somos sal. Tú y yo somos un cubito de sal, unos más grandes, unos más pequeños, pero somos un cubito de sal. Y resulta que el lugar en el que estamos es un sancocho, ya sea el trabajo, ya sea el estudio, no sé, en nuestra casa, en nuestro barrio, en la empresa, bueno, donde Dios nos tenga, ¿no? Nosotros somos el cubito de sal y ese es el sancocho. Ahora, si este cubito de sal es agregado a ese sancocho, debería ser una diferencia, ¿cierto? Es decir, algo tiene que cambiar en el sabor de ese sancocho. Pero ¿qué pasa si a mi cubito de sal me agregan y nada cambia? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando si de pronto yo como cubito de sal fui agregado a mi lugar de trabajo, pero no hago la diferencia? Entonces, si ese cubo de sal está o no está, da lo mismo, no interesa. Ahí estamos metidos en problemas. Y grandes, porque perdimos el sabor, perdimos la sazón. Eso es tremendamente complejo, iglesia, porque nosotros tenemos que hacer una diferencia. Si en tu trabajo, si en el lugar en el que Dios nos ha puesto no hay algo distinto en nosotros, estamos haciendo mal las cosas. Hay que revisarnos porque no estamos cumpliendo la función de ser sal. Cuando a mí me agregan al sancocho, yo tengo que dar sabor. Y no se trata de cualquier tipo de sabor, es el sabor del evangelio. Algo tiene que transformarse en ese ambiente, en ese lugar. Esos sabores tienen que ser resaltados, ¿cierto? Entonces lo que hace la sal es que hace que se realce el sabor de lo que se está cocinando.
¿verdad? Entonces, cuando yo estoy en ese lugar, algo tiene que haber de un agente diferenciador, porque si no, mi sal dejó de cumplir su función, que es la de sazonar y de dar sabor. Entonces, ¿qué está pasando, iglesia? Sí, pensemos un momento si en verdad estoy cumpliendo mi función como sal o si de pronto no estoy haciendo la diferencia, perdí mi sabor. Y ahora cuando pensamos, quedémonos con esa imagen del cubo de sal y del sancocho, porque tal vez se te va a quedar. Porque sí es importante que entendamos que es necesario que nosotros realmente estemos siendo agentes de cambio y diferenciadores en el lugar en el que estamos, y vamos a ver para qué, porque eso tiene una razón de ser, ¿no? Ahora, eso en cuanto a la sal. Ahora pensemos en la luz. ¿Cómo está mi luz? ¿Cómo está la luz que Dios ha puesto en mi vida? Si yo recibí a Cristo, si yo soy nacido de nuevo, entonces la luz de Cristo tiene que estar en mi vida. Ahora, en medio de esta reflexión sobre la luz, el Señor me mostraba algunos tipos de luz que pueden estar pasando en nuestra vida. Y la primera tiene que ver con una luz que no es continua, sino que es intermitente. Entonces, cuando pensaba en intermitencia, pensaba, por ejemplo, no sé si has visto cuando un cable está haciendo mal contacto en una lámpara o algo así, y de repente la luz empieza a hacer como y empieza como a prender y apagar, ¿cierto? Y que no es estable, sino que como que prende y apaga, y a veces tiene momentos en donde se dispara la luz, pero momentos también donde se empieza a apagar la potencia, los watts de potencia, y la luz ya no está. Entonces, pensaba un poco en esa intermitencia, ¿no? ¿Cómo está mi luz? Es decir, ¿mi luz siempre es frecuente, es igual? ¿O yo como cristiana soy luz intermitente? Que depende, que de pronto hay un cable que me está haciendo corto por ahí, y ese cable que me hace corto puede ser, no sé, el desorden, puede ser la injusticia, bueno, cosas que me hacen corto, y entonces de repente yo me transformo y dejé de ser luz y me apagué y me camuflé con la oscuridad. Y me pasó eso. Entonces, no sé, algo que está haciendo corto, algo que no está del todo correcto, o este cable que está haciendo corto puede ser esas tentaciones, eso al que no hemos podido vencer y que no le hemos entregado al Señor, y que sigue haciendo corto, y entonces no deja que la luz de Cristo resplandezca en mi vida como tiene que ser. Pero también pensaba en una vela. El Señor hablaba a mi corazón sobre eso, una vela, que las velas son lindas, pero las velas necesitan, cuando son ese fuego pequeño, necesitan como unas condiciones óptimas para que la vela no se apague, ¿cierto? Porque una fuerte corriente de viento la puede apagar. Entonces la vela necesita que no tenga mucho viento, necesita ponerse en una esquinita en donde corte el viento, que nada le pegue, porque si no, ¡pum!, apaga la vela. Entonces pensaba un poco en que tal vez a veces somos como esas velas, que nosotros alumbramos, aleluya, gloria a Dios, y estamos, mejor dicho, elevados, cuando todo está perfecto, cuando todo está divino en nuestra vida, pero ¡pum!, llegó un corrientazo de viento y nos apagó la vela y nos volvimos oscuridad. Nos volvimos oscuridad. ¿En qué momento nos volvemos oscuridad, iglesia? ¿Qué es eso? ¿Cuál es esa corriente de viento que está apagando mi luz? ¿Cuál es esa corriente de viento que la está apagando? Necesito mantener mi luz encendida. Y para eso necesito darme cuenta si en verdad soy como esa vela débil que tal vez cuando viene alguna cosa en mi vida, algún problema, alguna dificultad, se apagó la luz. Cuando ahí es donde más debería alumbrar, donde más se necesita. Entonces, está ese tipo de luz, ¿no? Luz intermitente. Vamos pensando en esto. ¿Seré una luz intermitente? Ahora, por otro lado, está una luz estática. La luz estática es esa luz que solamente alumbra en un lugar. Es decir, que es un foco que yo lo pongo, pero que no lo puedo transportar, porque si quito el foco de ahí, de la roseta, y me lo llevo, pues ya no alumbra, ¿verdad? No está conectado. Entonces, esa luz estática es esa luz que solamente está visible en un lugar. Entonces, muchas veces esa luz solamente está en la iglesia. Entonces, el domingo cuando estoy en la iglesia, todo es maravilloso, mi conducta es hermosa, amén, hermano, yo lo amo, todo amor, todo paz, todo divino. Pero entonces se acabó el domingo, se acabó el culto y llegué a mi casa y
me transformé y me volví otra persona. Y esa luz se quedó allá en la iglesia y solamente volverá a alumbrar cuando yo vuelva el domingo. Ese tipo de luz, o de pronto es una luz que solamente alumbra en tu casa, pero en tu trabajo no. En tu trabajo cierras la puerta y llegas a tu trabajo y te transformas en otra persona y no alumbra. O estás en tu colegio, estás en tu universidad y no alumbra y no cumple su función. Entonces es una luz estática, una luz que solamente es local, alumbra en ciertos lugares, pero no es constante y permanente en todo lugar. Ahora hay otra luz, que esa luz es aún más grave, y es la luz que se fundió la luz. Se fundió la luz, entonces ya no está esa luz presente en nuestra vida, entonces se apagó la luz. Esa luz es tremenda, iglesia, porque Dios puso la luz en nosotros, pero de pronto, poco a poco y sin darnos cuenta, la luz se fue apagando y no se volvió a encender. Entonces ahora soy una persona tal vez amargada, soy una persona que ha perdido esa pasión, ese amor por el Señor, que ha perdido la luz, dejó que se fundiera. Y eso me recuerda a la parábola de las vírgenes, ¿no? De estas necias que no llevaron ese aceite para recargar su lámpara, y cuando llegó el novio no tenían la lámpara encendida y se quedaron por fuera. Eso no nos puede pasar, iglesia. Necesitamos revisarnos y necesitamos ver si nuestra luz está encendida o nuestra luz está apagada. ¿Cuándo fue la última vez que alumbramos de verdad? ¿Cuándo fue esa última vez que hubo esa luz en nuestra vida? Necesitamos examinarnos en esta parte, necesitamos examinarnos en esta área. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros alumbramos y darnos cuenta si de pronto nuestra luz se fundió? Entonces tenemos esas tres luces, la intermitente, la estática, que alumbra en lugares pero no es constante, pero también tenemos entonces la que se fundió. Y ahí es donde necesitamos volver al Señor, doblar rodilla y volver a pedirle que seamos llenos del Espíritu Santo y vuelva esa luz en nuestra vida. Pero entonces, ¿cómo debe ser nuestra luz? Nuestra luz, iglesia, debe ser como esa llama de fuego que está avivada. Como ese incendio que cuando está avivado nada puede apagarlo. Así tiene que ser nuestra luz. Nuestra luz tiene que ser una luz fuerte, una luz avivada que no la apaga la corriente del viento, que no tiene un cortocircuito ni tiene un cable flojo que de repente va a hacer que cause corto y se apague. Una luz que esté avivada y que no se apague fácilmente y que no esté fundida. Es importante. Entonces vamos a ver en Efesios 5, voy a leer el versículo 1, el versículo 2, el versículo 8 y el versículo 9. Y dice la palabra del Señor en Efesios 5, 1, 2 y el versículo 8 y 9. Entonces 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y luego dice el verso 8 y 9: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, a través de esta palabra en Efesios, nosotros podemos ver que primero hay que, como luminares del mundo, necesitamos ser imitadores de Cristo, ¿cierto? Pero también nos habla entonces de una palabra muy importante que es el fruto del Espíritu Santo, que nosotros debemos andar como fruto del Espíritu Santo. Debe ser visible. Nosotros ya conocemos el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que se hace visible. Ese tipo de luz o esa luz es la que se hace visible en nuestro estilo de vida por medio de los frutos del Espíritu Santo. Son los que evidencian que nosotros estamos siendo luz. Estamos siendo luz. Pero todo esto tiene un propósito. El ser luz y el ser sal no es para que nosotros seamos súper enaltecidos y que para ahora yo soy cabeza y ya no soy cola. Son promesas, pero ahí no debe estar nuestra intención a la hora de ser luz y de ser sal, porque la palabra es clara. Y vamos a leer en Mateo 5 nuevamente el verso 16. Ahí nos dice para qué es. Entonces: así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y ¿qué pasa? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es para eso. Y ese es el tercer punto. Somos luz y somos sal para la gloria del Padre. Entonces nosotros también dice la palabra que somos embajadores de Cristo, ¿no? Que somos esa representación de lo que Cristo ha hecho y del Evangelio aquí en la tierra. Necesitamos hacer ser luz visible. Y la manera en la que nosotros podemos ser visibles es por medio de nuestro actuar. Acá la palabra lo menciona como vuestras buenas obras, o sea, nuestra buena manera de vivir, nuestra buena manera de conducirnos, nuestra buena manera de ser. Y ahora tampoco se trata de cómo están haciendo ahorita los últimos influencers y youtubers que mejor dicho van a llevar mercados y van a ayudar a la gente y se graban y aquí estoy, yo hice y no, porque tampoco de eso se trata. La palabra no dice eso, ¿no? No es que ahorita nos volvamos a volver todos youtubers e influencers y allá grabando todo lo bueno que hacemos, no, porque eso es autopromocionarse. No tenemos que estarle diciendo a todo el mundo lo que estamos haciendo, porque la palabra no nos orienta a eso. Esto va más profundo y va más allá, ¿no? Y el Señor me regalaba una palabra y es esencia. La esencia es importante. La esencia es lo que yo soy, ¿cierto? Eso que yo impregno en donde yo voy. Entonces, esta esencia viene del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener la esencia del Espíritu Santo. Entonces, si en nosotros está la esencia del Espíritu Santo, donde yo vaya, en cualquier lugar, en la tienda del vecino, cuando voy manejando, cuando estoy trabajando, cuando estoy almorzando, cuando estoy en la cafetería, donde sea, iglesia, la luz de Cristo va a ser visible. No necesito autopromocionarme, no necesito abrir la puerta, ¡pum! Ya llegué y soy cristiano, aleluya, gloria a Dios. No necesito hacer eso, porque es esencia. Lo que yo soy como persona lo transmito a la gente. La gente se da cuenta de que en ti hay un espíritu diferente. Por eso la gente se acerca y te cuenta cosas. Por eso la gente cuando necesita consejo te busca a ti. A pesar de que la mayor parte del tiempo te pueden rechazar o pueden decir, es que con este no se puede contar para ir a la parranda, para ir a la rumba, para ir los viernes en la noche, pero sí van a contar contigo cuando su vida esté atravesando una dificultad, porque sabrán que tú eres diferente, porque el Espíritu de Dios está en tu vida. Por eso es que somos distintos, iglesia. Y ahora no es que somos distintos para, mejor dicho, estar aquí y que no mírenme, que es que yo levito, yo no camino sino levito. No, somos diferentes porque el Señor está en nosotros y porque debemos ser luz, luz, luz. La gente necesita la luz, la gente necesita la sal de la tierra, la gente necesita a Cristo. Y eso solo se puede reflejar con mi modo de vida, con mi testimonio, que la gente pueda ver en mí un espíritu diferente en donde estamos. Pueda ver en mí un espíritu diferente. Y eso lo vemos en la palabra. Se me ocurre ahorita José. José, un hombre que fue usado grandemente por Dios, pero nunca se llevó la gloria para sí mismo. Nunca se llevó la gloria para sí. Lo mismo Daniel, grandemente usado por el Señor, pero nunca se llevó la gloria para sí mismo, sino la gloria fue para Dios. Y la gente que estaba alrededor, gente impía, gente que no conocía del Señor, gente que era idólatra, que tenía otros dioses, que eran violentos incluso, daban gloria al Señor por la vida o por el Dios de esa persona que reflejaba algo diferente. Así tiene que ser nuestra vida, iglesia. Así tiene que ser. La gente tiene que ver en nosotros un espíritu diferente y nosotros tenemos que redirigir esa gloria al Señor y decirles que no soy yo. Si tú ves eso en mí, es porque Cristo está en mi vida, no es porque yo antes era así. Y después de que conocí al Señor, mi vida fue transformada porque ahora ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y es Él el que me gobierna. Y así es como tiene que ser. Y te dejo pensando en esto.
Es evidente que la oscuridad ha aumentado, que las tinieblas han aumentado. Cada vez hay más divorcios, cada vez la gente cree menos en el vínculo de la familia, en el amor, en la unidad, en la paz que se puede vivir en un hogar. Cada vez hay más violencia, cada vez la gente sale a la calle más iracunda y pelean porque el semáforo está en rojo, está en verde y el otro no avanzó, y pelean por una cosa y por la otra. Cada vez se habla peor de los jefes y entonces hay murmuración en la oficina y hay murmuración en donde tú estás. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estamos siendo parte de eso o somos agentes conciliadores de amor, de paz, de lo que Dios ha venido a traer? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Necesitamos ser diferentes, iglesia. Y yo siempre he tenido algo en mi mente y es, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios ha puesto en mi vida? Y es una pregunta que el Señor también te hace a ti. Y te pido que reflexiones también sobre esto. ¿Qué pasaría, iglesia? Solamente piensa esto. ¿Qué pasaría si cada creyente que va a una iglesia un domingo y se congrega, si cada uno de nosotros cumpliéramos con nuestro papel de ser luz y sal en el mundo? ¿No crees que habría un cambio y una transformación poderosísima? Lo habría, iglesia. El mundo y nuestro alrededor sería un lugar mejor si cumpliéramos con nuestro papel y si le mostráramos a la gente el Dios que nosotros conocemos y el Dios que está en nuestra vida. Y es necesario que reflexionemos hoy sobre esto, sobre cómo está nuestro corazón, sobre cómo está nuestra vida, sobre si estamos siendo luz y si le estamos dando la gloria a Dios también. Cuando la persona ve algo en nosotros diferente, estamos redirigiendo esa gloria para el Señor. Seamos luz y sal, iglesia, sal que sala y luz que alumbra. No que están escondidos, no que han perdido su sabor, no luz intermitente, no una luz estática, sino una luz poderosa, una luz encendida todo el tiempo, que no se apaga fácilmente, porque estamos conectados con Él. Seamos luz y seamos sal, es lo que el Señor hoy quiere decirnos en este día, y que el Señor te bendiga, iglesia, y que el Señor nos ayude con esta palabra y realmente redarguya nuestro corazón. Dios te bendiga, amada iglesia, que la gracia de Dios esté sobre ti, que esta semana sea una semana de bendición, sea una semana de fortaleza, aún en medio de la dificultad, pero sobre todo sea una semana para mostrar la gloria de Dios. Dios te bendiga.